Amigos y amigas de Agenda Económica, excelente y súper interesante esta entrevista con el amigo Santiago Mazzucchelli, a ver si lo dije bien. Mazzucchelli Urquía. Sí, que nos está hablando de los orígenes y la evolución y los resultados a la foto de hoy de la crisis y ya el punto de inflexión de España en esta situación. Queríamos ver ahora en este segmento, Santiago, bueno, nos diste un panorama, así una síntesis apretada de los orígenes. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo este esquema y toda esa secuela de la crisis global? ¿Y cuál fue el plan de acción que se puso en curso para después ver la espera y los resultados? Correcto. Bueno, estamos hablando de qué pasó en el año 2008 con el inicio de la crisis, después de toda esta movida que hemos estado viendo entre el año 2006 y 2008. En el 2008, cuando cae el mercado financiero, España, que es muy dependiente de capital y de inversión extranjera, se encuentra con la imposibilidad de seguir financiando proyectos. Por lo tanto, de construir 700.000 viviendas se pasa a construir 100.000 y se destruyen casi 3 millones de puestos de trabajo. Eso genera por parte del gobierno una demanda de fondos financieros para cubrir la cobertura social, correcto, 3 millones de desempleados prácticamente en 3 años, estamos hablando de 1 millón prácticamente por año, y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pues intentó tomar unas medidas expansivas al principio. El año 2008 justo fueron las elecciones y se negó en un principio la crisis y se tomaron medidas expansivas. En el año 2010-2011... Para retener el poder. Fundamentalmente para paliar, ¿no?, el efecto de la depresión que se estaba produciendo. Se estaban cerrando empresas, pérdida de empleo, y había que buscar un golpe para la demanda agregada. Correcto. Lo que pasa es que en ese momento esas medidas pues fueron contraproducentes. ¿Por qué? Porque al no haber capital financiero que ayudase a financiar esa política expansiva, generó un déficit casi del 20% en España, una cosa tremenda, y Europa hace y exige de alguna manera al gobierno Zapatero tomar medidas correctoras ya en una fase donde la economía española tenía poco margen de maniobra. Eso le obligó a bajar los sueldos de los funcionarios por primera vez en la historia de España, le obligó a subir los impuestos en la medida que pudo y a buscar el bajar los gastos y a frenar todas las inversiones. Evidentemente ese panorama generó una mala situación y hasta el año 2012, donde se produce nuevas elecciones, pierde el poder el Partido Socialista, entra al gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy, que había prometido en la campaña una bajada de impuestos para estimular la economía, se encuentra que ante la imposibilidad de poderlo llevar a cabo. Sube los impuestos nuevamente a unos niveles del 56% de tipos marginales máximo, y en donde sube también los impuestos para el capital, para las ganancias de capital, y por lo tanto bueno, se genera un ambiente realmente entre sus votantes bastante complicado. Sin embargo, estas medidas que no son simpáticas. No son simpáticas, pero han tenido su efecto. En este momento la economía española ha conseguido frenar el déficit, está ya cerca de los niveles de los objetivos que Europa le marca, que son el 3%, y por lo tanto ya la expectativa es empezar a estimular la economía. La estimulación de la economía... ¿A cuánto llegó el pico de desempleo? El desempleo ha llegado 27%. a el 25%, que estamos hablando de prácticamente 6 millones es el desempleo, porque hubo un subempleo que... Correcto. Lo que pasa que hay datos en esas cifras escalofriantes. Por ejemplo, en el sector de los jóvenes, entre los 16 y los 24 años, las tasas de desempleo alcanzan el 56%. Wow. Y realmente... Y mira que están preparados. Correcto. Preparados, o sea, estamos hablando a nivel de maestría y todo. Estamos con algunas medidas que también promovidas desde Europa. Recientemente ha habido
Comité Europeo, en el cual se han aprobado medidas especiales para el incentivo del empleo juvenil, y hay un paquete de 1.800 millones de euros para promover el empleo juvenil en España. Eso se espera que tenga sus efectos en el medio plazo, y además se han tomado una serie de medidas de incentivo del emprendimiento. Santiago, yo quisiera interrumpirte un poco porque tú dices que los resultados han sido positivos después de todo, pero esa subida de impuestos no creó un efecto regresivo en el momento. ¿Y cómo puede un efecto regresivo prolongado, puedes tú decir que ha dado un efecto positivo? Por una razón importante. Desde un punto de vista, como hablábamos al principio, de la economía española, depende mucho de la inversión extranjera. Una parte fundamental de los proyectos que se van a acometer ahora en el medio plazo es necesario el apoyo del capital extranjero. Y ahí voy a hacer, recientemente se ha anunciado la inversión por parte de uno de los fondos del famoso Bill Gates, de la entrada en una de las empresas emblemáticas de la construcción española, que es FCC. Es una empresa de servicios que tiene, con una importancia grande dentro de la economía, con un expertise que durante los años de la construcción española ha adquirido en los sectores de infraestructuras y energía. Y la apuesta de este fondo americano ha sido apostar por el know-how de la empresa española y utilizar ese conocimiento para los movimientos que en Latinoamérica de incremento de las infraestructuras están acometiendo. Eso realmente es un elemento esperanzador. Eso viene como consecuencia de que los numeritos han cambiado. De que los números cambian y por lo tanto hay más confianza. Claro. Realmente hoy anunciaba también uno de los grandes bancos de inversión, que es Morgan Stanley, anunciaba también el interés por parte del capital extranjero otra vez en España, y eso es un dato muy importante y que hace pensar que realmente las expectativas en España van a ser mucho mejores. No, y eso hay que enmarcarlo también en una mejoría de la zona euro en su conjunto, donde este año va a terminar todavía con datos negativos, pero ya se proyecta un 1% de crecimiento para el año que viene. De manera que eso da un horizonte también para los inversores extranjeros de una perspectiva de recuperación gradual en el tiempo, pero en un contexto positivo. Ahora, hay que creer mucho en un proyecto que tú aplicas medidas económicas como las que aplicó España tan fuerte, que ve que los resultados precisamente son negativos, por lo menos en el corto plazo, y tú apostar a largo plazo y que te esté saliendo más o menos bien, porque yo hubiese cambiado automáticamente. Si a mí en 6 meses o al año yo no veo que ese efecto de esas medidas restrictivas tan fuerte, el aumento de impuestos, no me da resultado, yo lo cambio a como él mismo lo prometió. Y todavía yo insisto que tal vez bajar impuestos te dinamiza más la economía y te puede hacer crecer, y si tiene crecimiento tiene mejores recaudaciones. Aunque tú en el programa de Agenda Económica Radio dijiste que precisamente uno de los axiomas o los principios económicos es que cuando hay crisis como esa lo que se busca es aumento de Correcto. impuestos. Hay un consenso dentro de los economistas en donde efectivamente se promueve la mínima presión fiscal por parte de los estados para incentivar la economía, la inversión privada y la entrada de inversión extranjera. Sin embargo, también los economistas entienden que lo primero es el equilibrio. Cuando hay equilibrio económico, entonces es cuando se pueden tomar medidas expansivas, políticas fiscales de bajada de impuestos, y realmente dentro incluso del pensamiento económico de la derecha, por decirlo de alguna manera, se promueve la bajada de impuestos, ¿no? En España la derecha tradicionalmente ha promovido la bajada de impuestos, sin embargo se vio obligada a subir los impuestos por lo que hablamos, porque había una situación de casi el 20% del déficit, mucho, eso es brutal. Que eso es insostenible. José María Aznar, cuando empezó su gobierno, fue bajando impuestos. Por eso, y Mariano Rajoy prometió una bajada de impuestos, pero se vio arrastrado por las circunstancias. Sin embargo, anunciado en los últimos comités políticos, en las últimas proyecciones de la economía española, el equipo económico de Mariano Rajoy ha
prometido una bajada de impuestos antes de que acabe la legislatura y se espera que así sea. Sin duda, el consenso en España es de que los impuestos van a bajar y yo estoy de acuerdo contigo, Ezequiel, en que para incentivar la economía hay que bajar los impuestos. Pero repito, es también muy importante ganar credibilidad y el tener una economía equilibrada. ¿Cómo están los niveles de evasión de impuestos y de elusión en España? En general, en Europa, ya no digo España, hay una política del control de fraude fiscal bastante fuerte. Incluso con responsabilidad penal. Fuerte. Muy fuerte. Se promueven, son cuerpos del Estado, la agencia tributaria española y de otros países tienen bastante control y equipos de gestión bastante eficientes, y en España en general es difícil evadir impuestos. También tenemos que tener en cuenta que el peso fundamental del impuesto viene por el impuesto a la renta de las personas físicas en lo que son los rendimientos de trabajo, que es donde más carga y son los que más presión fiscal soportan, y ahí es muy difícil evadir impuestos. En la parte del capital hay una serie de medidas que se han tomado en los últimos 2 años de información cruzada entre los países. El secreto bancario tradicional de Suiza pues ha ido venciendo. Incluso en los últimos años se han tenido datos de empresarios importantes españoles en donde se han publicado sus cuentas y han tenido que regularizar sus situaciones patrimoniales, y de hecho en España hemos vivido un proceso de regularización fiscal promovida por el propio gobierno, en donde se aprobó una medida especial de gracia a la evasión fiscal. Se permitió regularizar una amnistía. Fue una amnistía encubierta, donde se pagó un impuesto reducido a cambio de regularizar. Transparentar. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante entrevista con el amigo Santiago. Venimos un momentito.